Mari Compuché Compulamien. Sí, estamos preparando o mal recordando una fecha que para nuestro pueblo fue muy trágica, que hace 140 años se inicia la campaña del desierto en Cholechuel a través de un decreto que hizo Roca, que en ese momento tenía que ver era el jefe, digamos, del ejército, ¿no? Y bueno, si bien es una fecha trágica para nuestro pueblo, para los pueblos originarios y el pueblo de una cuna, que en definitiva fue el comienzo de un genocidio que aún todavía no se reconoce, por eso para nosotros es muy importante y tenemos varias actividades para el sábado después del mediodía. Pero lo fundamental para nosotros que esta fecha nos sirve de reflexión, pero fundamentalmente de recomponer nuestra memoria, porque 140 años para esta historia no es nada, y creemos que el hecho mismo de nosotros de estar presente en esta jornada, también vemos y pensamos que aún el pueblo mapuche y el pueblo una cuna está vivo. Estamos acá, estamos recordando esa fecha que fue trágica, pero para nosotros fundamentalmente porque estos 140 años ha significado prácticamente el exterminio del pueblo mapuche una cuna. ¿Y qué características tendrán las actividades programadas? Mari Compuché, así como resaltaba el Peñi sanmartiniano, nosotros venimos con una jornada que se va a desarrollar durante toda la tarde y noche del día sábado 25. Si bien ahí resaltaba el Peñi que tiene que ver con el marco de lo que fue la llegada del ejército a un lugar estratégico como es Cholechuel, al mismo tiempo también se realiza la primer misa en esa zona el 25 de mayo. En ese sentido nosotros preparamos una jornada con 3 grandes momentos. Un primer momento que tiene inicio en uno de los monumentos más grandes que hay en esta ciudad, que es en la Plaza Perito Moreno, ubicada en Diagonal Capraro y 12 de octubre. En ese sentido nosotros planteamos un punto de partida en donde alrededor de 3 horas vamos a realizar una marcha que está convocada a las 14:30 en esa plaza y nos vamos a desplazar por 8 puntos de esta ciudad en donde se homenajea con calles, nombres de escuelas, a distintos partícipes fundamentales y necesarios en lo que fue este intento de genocidio y exterminio del pueblo mapuche en una cuna y otros pueblos, ¿no? de lo que hoy nosotros conocemos como Patagonia, pero que para nuestro pueblo es el Gualmapu, ¿no? En ese sentido tenemos una segunda actividad que está propuesta en la sala acá del Consejo Municipal, en donde va a estar la investigadora de la Red de Genocidio y Política Indígena, Diana Lenton, especialista en estas cuestiones, ¿no? Y un poco el intento es que ella reflexione sobre una consigna que es el título de la jornada, que es a 140 años, Petú Mongueleín, todavía estamos vivos, y en ese sentido ella nos propone una charla, una especie de conversatorio en donde va a hilvanar sus reflexiones en torno a la violencia y genocidio, ¿no? A 140 años. Y la actividad de cierre, que está pautada para iniciar a las 21 horas, será en la Escuela Municipal de Arte La Llave, en donde va a haber diversas expresiones artísticas de nuestro pueblo. Entre algunos va a estar el Peñi Rodolfo Cancino, va a estar Frank Abuel, y también va a venir una ñaña de la zona de San Antonio con una propuesta de danza y música, Débora Sansone Culmán. También es importante destacar que para esta actividad se ha convocado gente de distintos lugares de lo que hoy es el territorio provincial. Viene gente de Balcheta, lugar clave si entendemos que fue uno de los campos de concentración que se creó en este proceso que fue el intento de exterminio de nuestro pueblo. También va a venir gente de Huahuel Nilleu, hoy conocido como Ingeniero Jacobasi, y en definitiva un poco la invitación es para la sociedad entera de este territorio, para empezar a descolonizar esta historia, para empezar a contar nuestra historia, para empezar a salir un poco de los relatos oficiales que siempre nos han relegado, nos han llevado a la periferia de la ciudad, y en donde hasta el día de hoy el centro de la ciudad homenajea a Julio Argentino Roca, homenajea a los expedicionarios al desierto, y en donde la gente ni siquiera se ha podido detener a leer lo que dicen esas placas que homenajean a estos partícipes necesarios, ¿no? Fundamentales de lo que es
la matanza, la muerte, ¿no? Bueno, de alguna manera lo que se está planteando, o lo que vienen planteando desde hace un tiempo ya es el hecho de que la memoria, la verdad y la justicia no solamente sea por los hechos que ocurrieron en el golpe militar de la dictadura, ¿no?, de la década del 70, sino también que sea una revisión de la historia hacia atrás, planteando o teniendo en cuenta lo que sucedió, ¿no?, aquí en la Patagonia y en otros puntos del país. Fela y Peñi, en ese sentido nosotros lo que consideramos que es fundamental que se entienda, porque en su momento un propio funcionario como era Aristóbulo del Valle señalaba que los delitos que se estaban cometiendo corresponden a lo que se considera un delito de lesa humanidad, ¿no? En ese sentido, que sea un delito de lesa humanidad significa que no prescribe, y para nosotros es fundamental que la reparación no solo sea territorial, sea discursiva, sea histórica, ¿no? Por eso es fundamental lo que señalás, Peñi, que para descolonizar esta historia es necesario que se reconozca el genocidio que se intentó cometer hacia nuestro pueblo, y también es necesario visibilizar que, como dice la consigna Petum Ongelein, nosotros todavía estamos vivos. Bueno, por último, Peñi, la idea además es invitar a la gente a acercarse a reflexionar, ¿no?, un poco sobre esta fecha, sobre estos hechos, ¿no?, que han transcurrido. Sí, eso para nosotros es fundamental. La invitación es a todos los pueblos, las comunidades que están acá cerca. Vamos a tener un pequeño problema, que es la falta de transporte, pero la gente creemos que esto es re importante, que nosotros los sentamos a reflexionar y a conversar, porque evidentemente la historia lo va mostrando, que tanto esta ciudad como tantos lugares de Wallmapu estuvieron los grandes loncos aquí presentes, y por eso mismo es que nosotros trabajamos sobre estos 140 años. En realidad es un repudio, pero tratamos de hacerlo con muchas muestras de integración a toda la sociedad de Bariloche, que se acerquen, que podamos hacer una reflexión entre todos, así que eso, Peñi. Muy bien, brevemente entonces hacemos un repaso, ¿no?, de todas las actividades que va a haber este fin de semana. Bueno, la convocatoria inicia en la Plaza Perito Moreno, ubicada en Avenida 12 de Octubre y Diagonal Capraro. Desde ahí se va a marchar hasta esta zona de la Plaza de los Pañuelos y los Puculrún, para una conferencia de prensa, para un conversatorio a partir de las 18 horas con la doctora Diana Lenton. Y el cierre está programado para las 21 horas en el alto de esta ciudad, que es en la Escuela Municipal de Arte de la Llave, con una propuesta artística diversa y variada. Todo el día sábado 25 de mayo. Fela y Peñi, todo el día sábado 25 a partir de las 14:30 horas. Invitamos a toda nuestra gente y a la comunidad entera de Furilov Chemapu.